Algoritmo salvaje, una carrera a tu medida en el sector IT, orientación laboral para programadores, estudiantes de informática y personas que piensan estudiar algo relacionado con el sector. Porque tu carrera profesional la decides tú. ¿Qué pasa, people? Soy Sergio Gordillo, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Algoritmo Salvaje y estoy muy contento de volver a poder hacer otro capítulo. Quiero recordar brevemente, como ya es habitual, las medidas sanitarias para que salgamos cuanto antes de esta delicada situación. Lavado de manos, mascarilla, distancia social y ventilación. Cuidaos mucho y espero que os encontréis lo mejor posible. Y ya, una vez hecha este breve recordatorio, me gustaría anunciaros que hoy vamos a iniciar una nueva sección en el podcast. Es una sección que yo tenía muchas ganas de iniciar. Hicimos una encuesta en Twitter hace una semana y media. Y una de las temáticas más votadas fue la temática de educación financiera, que es un tema que realmente a mí me gusta mucho y que me gustaría que compartiéramos. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción, es decir, vamos a empezar desde cero, porque prefiero empezar desde lo más básico a empezar por cosas más complicadas y que luego haya gente que diga pues que no entiende, que se pierde, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que lo primero que me gustaría abordar es por qué es necesaria la educación financiera y qué es esto. La educación financiera no es otra cosa que, bueno, pues recibir una formación de un nivel determinado que te ayude a gestionar mejor tu patrimonio y tu dinero. ¿Por qué es necesaria? Pues es muy simple esa pregunta. Todos manejamos, nos guste o no, dinero todos los días. Tengas más, tengas menos, seas jefe, seas empleado, tengas deudas o no. Todos manejamos dinero. Y como todos manejamos dinero, es increíblemente importante el saber manejarlo. Y es muy importante, lo veremos luego por qué exactamente, aunque creo que es indudable la importancia que tiene el dinero en la sociedad. Sin dinero no puedes ir al supermercado a comprar nada, sin dinero no puedes pagar alquiler, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, me gustaría empezar hablando sobre ideas equivocadas sobre el dinero. Porque en general la gente que no se preocupa por la educación financiera, no sé si tú que estás escuchando ahora mismo serás de esas personas o no, uh, suelen ser personas que tienen unas determinadas ideas equivocadas sobre el dinero, ¿no? Por ejemplo, el dinero no da la felicidad. A mí esta idea pues realmente me hace muchísima gracia. Porque realmente, claro, el dinero no da la felicidad si tú tienes hay estudios sobre esto. No recuerdo la cifra exacta, pero creo que era a partir de 75.000 euros en el banco. Es decir, si tú tienes 75.000 euros en el banco, digamos que... No recuerdo si es 75.000 en el banco o 75.000 al mes, que es una burrada. Pero bueno, el caso, que hay una frontera que es básicamente cuando ya tienes tus necesidades tanto básicas como tus caprichos más que cubiertos, que ahí tener pues 1.000 euros más al mes o no, pues evidentemente ya no marca ninguna diferencia. Y en ese sentido sí que podemos decir el dinero no da la felicidad. Es decir, a partir de una determinada cantidad ya no te da más felicidad. Sin embargo, el dinero cuando realmente apenas tienes dinero, sí que te da la felicidad. Y te voy a poner un ejemplo muy simple. Si tú eres una persona que está en una situación prácticamente de pobreza, que puedes comer una vez al día, el día que tienes dinero para comer 2 veces al día, dime si no estás más feliz o no ese día. Pues, por tanto, el dinero sí que da la felicidad en tanto en cuanto me sirva para satisfacer mis necesidades básicas
y luego ya las superficiales. Llegará un momento, evidentemente, que dejará de aportar unidades de felicidad, pero sí que me va a provocar una sensación de felicidad. Que ojo, no da la felicidad como tal, la felicidad es otra cosa, pero ayuda, en tanto en cuanto satisface necesidades que tenemos como personas. Por tanto, el dinero es básico en ese sentido. Y otra idea muy arraigada es esa de que el dinero solo se gana siendo mala persona, o siendo corrupto, siendo un sinvergüenza, bla, 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 bla. Realmente, evidentemente, claro, es decir, para tener mucho, mucho, mucho dinero, hay muchísima gente que, bueno, pues hace corrupción o se mete en negocios ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se puede ganar dinero y se puede ganar mucho dinero siendo buena persona, sin hacer nada ilegal. Eh, Podría poner ejemplos, pero realmente no es el objetivo de este podcast tampoco. Podéis buscarlo si tenéis curiosidad. Un motivo muy importante por el cual la educación financiera es muy importante es porque realmente tener mucho dinero, si no sabes o no tienes educación financiera, se pierde igual que se gana. Hay futbolistas que han perdido toda su fortuna, hay personas que les ha tocado la lotería de Navidad o cualquier otro tipo de lotería y al cabo de los 5 años tenían menos dinero del que tenían antes de la lotería, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, creo que es indudable, repito, indudable la importancia del dinero. Si queréis estaría bastante bien que pusierais excusas como comentarios que creáis que la gente suele utilizar con el tema del dinero, pues para que podamos rebatirlo, debatir y en cierto modo pues contribuir a acabar con todas estas ideas erróneas que muchas veces vienen de... No digo que siempre, pero muchas veces sí que vienen de la ignorancia. Ahora bien, ¿qué es el dinero? Porque claro, manejamos dinero, manejamos monedas, manejamos billetes, pero ¿qué es el dinero? No vamos a entrar mucho en temas de cómo se fabrica el dinero, la estructura del sistema económico, que en el caso, por ejemplo, de España hay detrás entidades como puede ser el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. No vamos a entrar ahí, vamos a ir a algo mucho más simple, porque realmente esto no trata de ser un experto en economía, sino de aplicar los conocimientos a tu día a día. Y para eso no hace falta, hay que tener ciertos conocimientos económicos, pero no hace falta ser un experto en economía. Además, conocimientos económicos básicos, no hace falta ser un genio. Entonces, ¿qué es el dinero? Pues el dinero, para la gran mayoría de las personas, es un intercambio de tiempo por dinero. Es decir, el dinero es eso que yo recibo cuando yo intercambio mi tiempo trabajando en algo, ¿vale? Con lo cual el tiempo es dinero. Y eso es algo muy cruel, o puede ser muy cruel para todas aquellas personas que no les gusta su trabajo, que no están cómodas, porque se ven obligadas a vender lo único que tienen. Y repito, lo único que tienen, es decir, tú no tienes a tu mujer, tú no tienes a tu hijo, tú no tienes a tu marido, tú no tienes a tu perro, tú no tienes nada. Lo único que tienes es tu tiempo y tu pensamiento. Punto. Entonces, tu tiempo es dinero y si no estás cómodo en tu trabajo, vas a vender tu tiempo en hacer algo que no te gusta para ganar dinero. Ojo, que es que esto es muy importante. Es muy importante este concepto. Y el dinero que tú ganas es poder. ¿Por qué es poder? Porque lo puedes emplear, y ojo a lo que voy a decir, en hacerte más rico o en hacerte más pobre. Ojo, cuando utilizo la terminología de rico y de pobre. No estoy diciendo
que aplicando cosas o teorías o principios de educación financiera básica vayas a ganar suficiente dinero como para ser rico, ni a empobrecerte tanto en caso de que lo apliques mal para ser pobre de vivir en la calle. Pero sí es cierto que puedes optimizar mucho el dinero y tu situación económica. Ojo con eso. Vuelvo, porque esta frase, claro, parece muy simple, pero realmente esta frase tiene mucho jugo. Vuelvo a lo del tiempo es dinero, porque me parece crucial esta frase. Si el tiempo es dinero, tendré que definir qué hago con el tiempo de mi vida, cuánto dinero quiero, qué necesidades quiero satisfacer y cuáles no. Y ojito, porque el dinero es poder, es decir, según cómo lo utilice, me voy a hacer más o menos libre, entendiendo que si tengo poco dinero, voy a entrar en una espiral en la cual básicamente voy a acabar trabajando para sobrevivir. Y estos son círculos viciosos, es decir, vamos a poner un ejemplo. Si tú no has podido estudiar, tienes que trabajar, por ejemplo, a 10 horas al día, pero luego quieres estudiar pues para poder optar a mejores puestos de trabajo, pero tienes que estudiar por la noche porque realmente durante el día estás todo el día trabajando. ¿Cuánto tiempo tardas en salir de esa espiral en la que estás metido? Se tarda mucho, ¿verdad? Sin embargo, cuando alguien tiene dinero y ha generado, que eso ahora veremos lo que es activos, tiene distintas fuentes de ingresos, con lo cual realmente una le puede ir mal, pero tiene otras. Con lo cual, de nuevo, ¿esto de qué se trata? En parte se trata de, y rectifico, no en parte, en totalidad, se trata de crear opcionalidad. ¿Opcionalidad qué es? Que yo quiero tener distintas opciones, yo quiero tener distintas fuentes de ingreso. Y para eso vamos a comprender qué es un activo y qué es un pasivo. Y además lo vamos a hablar de forma muy simple. Activo, aquello que me da dinero. Pasivo, aquello en que me gasto dinero. Punto. ¿Cómo tú vas a conseguir optimizar básicamente tu educación financiera y cómo vas a conseguir crear activos? Y de nuevo vamos a volver a lo que hemos hablado del trabajador que intercambia tiempo por dinero. El activo es lo que yo sé hacer, en este caso, programar páginas web, aplicaciones móviles, etcétera. Eso es el activo, ¿vale? Y yo estoy intercambiando ese activo a cambio de dinero, que es para la empresa pasivo, para mí activo. Porque a mí, evidentemente, bueno, el trabajo es algo que me da dinero. Entonces, el tema es, si yo ahora, por ejemplo, me dedico, imagínate, voy a poner ejemplo, imagínate que me gano al mes pues 1.200 euros y me gasto 1.300 euros todos los meses. Claro, voy a querer ascender para poder ir pagando todas mis deudas y bueno, tener una situación financiera saneada y darme más caprichos. ¿Qué ocurre? Que mucha gente, cuando gana más dinero, gasta más. Y es una rueda, es lo que Robert Kiyosaki llama la carrera de la rata, que además está muy relacionado bueno, pues con esto de ser empleado, de simplemente pues tener una fuente de ingresos, etcétera, etcétera, ¿vale? Es muy importante. Esto parece, al final estoy diciendo cosas muy de perogrullo, de sentido común, pero es que realmente la gran mayoría de la gente no tiene ni idea de cómo gestionar su dinero. ¿Cuál es la clave para gestionar tu dinero bien? Cuanto menos pasivo mejor, cuanto más activo mejor. O sea, cuanto menos pasivo mejor y cuanto más activo mejor. Es decir, en una terminología más clara, cuanto menos gastes mejor, cuanto más ganes mejor. Punto, ya está. Entonces, ¿cómo se gasta menos? Si os interesa podemos hablar de técnicas de ahorro en siguientes capítulos del podcast.
Pero aquí básicamente, como introducción a eso, lo que voy a decir es, piensa en lo que necesitas de verdad y lo que realmente quieres. Piensa en eso a la hora de gastar. En cuanto a activo, intenta crear cuantos más activos mejor. Es decir, intenta no depender solo de tu trabajo. Intenta, pues no sé, decir, puedes ganar dinero, por ejemplo, con tus redes sociales, puedes ganar dinero con, yo qué sé, imagínate que te gusta tocar la guitarra, pues oye, puedes, no sé, grabarte tocando la guitarra y ponerte en YouTube, puedes dar conciertos, no lo sé, digamos que tú tienes una serie de habilidades y esa serie de habilidades puedes explotarlas de forma activa o de forma pasiva. También hablaremos en siguientes capítulos del podcast, si os interesa, de los negocios activos y los negocios pasivos, de cómo ganar dinero sentado en el sofá de tu casa. Pero ojo, no te voy a vender humo, no soy un coach financiero que va a decirte que haciendo 4 cosas vas a ser millonario. No, y eso no existe. Vale. ¿Cuál es el fin que tenemos? Y me gustaría acabar con esto, ¿vale? Porque, o sea, este capítulo realmente es muy introductorio, pero es que lo considero clave para que puedas comprender lo que vamos a ver en próximos capítulos del podcast. El fin último de toda optimización con la educación financiera es lo que se llama la libertad financiera, que básicamente significa que no necesitas trabajar para vivir. Pero yo no te voy a vender humo con eso. O sea, realmente alcanzar la libertad financiera es algo muy complicado y realmente ni siquiera el 1% de la población lo consigue. No te voy a decir que sea imposible, pero evidentemente es muy complicado. Con lo cual, lo que yo te quiero ofrecer con, digamos, esta serie de capítulos del podcast de educación financiera es lo siguiente. Es lo siguiente. Es la posibilidad de que seas más libre. Es decir, Algoritmo Salvaje para lo que está aquí es para empoderarte. Para empoderarte a nivel profesional, para que tengas mejor salud, para que tengas más dinero. ¿Por qué? Porque en Algoritmo Salvaje yo entiendo la orientación laboral como una orientación vital. Es decir, yo no solo creo que tenga que orientarte a nivel laboral, sino que todo está relacionado. Evidentemente no soy no soy un experto en finanzas, no te voy a hablar de cosas muy complejas, pero sí que vamos a hablar de cosas que realmente muchísima gente ignora, que no son tan complicadas y sí que pueden marcar una gran diferencia. Con lo cual lo que yo aspiro aquí es a que tú seas una persona más libre y que maneje mejor su dinero. Y manejando mejor tu dinero, pues probablemente vas a poder de nuevo generar más dinero, tener más poder, que el poder es libertad y eso es tiempo. Y ya está, es así de simple. Me gustaría también que dejarais en comentarios si realmente os interesa esta temática, que sí que la votasteis, pero me gustaría que me comentarais dentro de la educación financiera sobre qué temas os interesan más y si os interesa también que hablemos en algún capítulo del podcast de economía, ¿no? Ya que el sector tecnológico evidentemente, como cualquier otro sector, está dentro de un sistema macro y microeconómico. Aunque bueno, la microeconomía es el área que se encarga más del tema de la economía de empresa y tal, pero bueno, básicamente, bueno, pues eso, si os interesaría que habláramos también un poco de más de economía a un nivel pues macro, es decir, de, no sé, por ejemplo, cómo está creciendo el sector tecnológico, a oportunidades de negocio, no sé, un montón de temáticas que se pueden hablar y que podemos compartir y aprender mucho, ¿no? Y nada, simplemente quería recordaros que estamos en iVoox también, el podcast, que os suscribáis al canal de YouTube y que estamos por supuesto, en el blog y en Twitter e Instagram. Os aconsejo que nos sigáis en todas las redes sociales para no perderos nada. Y nada, simplemente agradeceros completamente vuestra atención
y desearos una feliz semana. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo del podcast. Un abrazo.